¿Quién es Tomás Lubanga? Tomás Lubanga nació el 29 de diciembre de 1960 en Jiva. Fue un representante principal de las dos guerras del Congo, siendo la primera en 1926 hasta 1927 y la segunda entre 1928 hasta 2003. En el 2002 creó la Unión de Patriotas Congoleños, el cual fue un grupo insurgente conformado especialmente por individuos de la etnia Ema, y también de la militar, Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, entre la cual Lubanga fue su comandante en jefe. Crímenes de guerra cometidos por Lubanga. El grupo insurgente liderado por Lubanga se confrontó en los años 2002 y 2003 al ejército de la etnia Lendu. Desde ese momento, por órdenes de Lubanga, fueron reclutados más de 3.000 personas para las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. En este caso, los niños eran menores de 15 años y fueron forzados a combatir en el conflicto armado, y también a ejecutar como salvaguardia de sus superiores, y si eso no era suficiente, también eran obligados a efectuar tareas domésticas. Por otro lado, las niñas fueron obligadas a transformarse en esclavas sexuales del grupo de Lubanga. Inicio del proceso contra Tomás Lubanga. En 2004, el Estado congolés, aquel sujeto pleno de derecho, decidió enviar a la Corte Penal Internacional la condena por crímenes de guerra contra Tomás Lubanga. Lubanga, aquel sujeto limitado de derecho que puede incurrir en responsabilidad penal, fue procesado por la Fiscalía de acuerdo con los crímenes de guerra que ha cometido, en los que sobresalen el uso de niños y niñas menores de 15, los cuales fueron utilizados en los conflictos armados. El periodo de presentación de pruebas acabó el 20 de mayo de 2011. Primera sentencia condenatoria de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional dictó la primera sentencia condenatoria, en la cual se consagra un desarrollo histórico para el derecho penal internacional. En marzo del 2012, la Sala de Primera Instancia declaró a Lubanga responsable del crimen de guerra referente al aislamiento y reclutamiento de niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas, con el fin de utilizarlos para participar activamente en enfrentamientos. Los tres jueces determinaron que Tomás Lubanga era consciente del crimen del cual estaba realizando. Por tal razón, determinaron que es penalmente responsable. El 10 de julio de 2012, Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. Primera decisión de la Corte Penal Internacional sobre los principios y el proceso para las reparaciones a las víctimas. 1. La reparación a las víctimas. Pese a la condena del líder congolés Tomás Lubanga, todavía quedaba una parte muy importante y complicada del caso. Estamos hablando de la reparación a las víctimas por los crímenes de guerra cometidos en los años 2002 y 2003, en la que existen severas violaciones a los derechos humanos. El derecho de las víctimas a la reparación se encuentra reconocido en las siguientes fuentes primarias del derecho internacional. Artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículo 14 de la Convención contra la Tortura de 1984, artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, entre muchas otras fuentes primarias del derecho internacional. 2. Los principios de reparación establecidos en la sentencia del 7 de agosto de 2012. Dentro de este proceso, la Sala de Primera Instancia se encuentra en el dilema de cuál es el derecho aplicable para establecer los principios de reparación. La Sala opta por utilizar la letra B del artículo 21 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De esta manera es como recurre a los principios, tratados y normas del derecho internacional, utilizando los siguientes textos que le sirvieron como guía para establecer los principios de reparación. A. Principios y directrices básicos de Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones. 2005. Cabe aclarar que ese texto es el que más utilizó la Sala para establecer los principios de reparación. B. Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones. 2008. C. Principios de Ciudad del Cabo y buenas prácticas sobre el reclutamiento de niños en conflictos armados en África, 1927. D. Principios de París sobre los niños asociados a Fuerzas Armadas o Grupos Armados, 2007, entre otra gran variedad de textos. No obstante, la Sala no se conforma con acogerse a los principios, tratados y normas del derecho internacional, como lo manifiesta la letra B del artículo 21 del Estatuto, sino que también menciona que le servirá de orientación fuentes auxiliares, como la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos, fuente que no se encuentra recogida de manera expresa como posible derecho aplicable del mismo artículo 21 del Estatuto. Hemos recogido algunos de los principios para reparaciones de las víctimas más importantes dentro de la sentencia. 1. El derecho a la reparación es un derecho humano bien establecido en distintos tratados internacionales de derechos humanos. 2. Las víctimas deben ser tratadas de forma justa y equitativa. 3. Las reparaciones pueden ser acordadas tanto a las víctimas directas como a las indirectas.
4. Las reparaciones deben ser accesibles para todas las víctimas. 5. Las reparaciones pueden ser individuales o colectivas. Y 6. Las reparaciones podrán adoptar la forma de restitución, indemnización, rehabilitación u otras formas más simbólicas. 3. El proceso a seguir en la sentencia dictada. Una de las decisiones más polémicas de esta sentencia fue que la sala delegó la tarea de reparación a las víctimas al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. Este es un órgano no judicial, el cual fue creado con el propósito de reparar a las víctimas por violaciones a los derechos humanos bajo la competencia de la Corte. En la decisión del 7 de agosto de 2012, la Sala recomendó al Fondo Fiduciario que cree un equipo multidisciplinar de expertos para ayudar en las tareas de evaluar el daño sufrido, evaluar el efecto que han tenido los crímenes de los niños soldados sobre sus familias y su comunidad, identificar la forma más apropiada de reparación, establecer a qué individuos, grupos o comunidades se les debe otorgar reparación y acceder a los fondos necesarios para este propósito. La Sala estableció un plan de 5 pasos para implementar las reparaciones, a tenor del cual el Fondo Fiduciario, en colaboración con la Secretaría de la Corte Penal Internacional, la Oficina Pública para las Víctimas y el equipo de expertos deberán: 1. Identificar las localidades que deberán involucrarse en el proceso de reparación. 2. Realizar consultas en las localidades. 3. Valorar el daño sufrido por las víctimas. 4. Realizar debates públicos en cada localidad para explicar los principios del proceso de reparaciones. Y 5. Recoger las propuestas para reparaciones colectivas que tengan que desarrollarse en cada localidad. Relación con Ecuador. En nuestro país, la reparación integral es una institución jurídica que tiene por objetivo subsanar en la medida de lo posible las consecuencias reales y potenciales generadas a partir de la vulneración de un derecho, para que éste sea reintegrado in integrum. El artículo 86, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador recoge la disposición que el juez, en caso de constatar la vulneración a derechos constitucionales y reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, declarará tal vulneración y ordenará la reparación integral, material e inmaterial, especificando las obligaciones positivas o negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial.